increíble poder aprender no solamente el idioma español, sino también otras 3 lenguas súper importantes en el Perú. Exacto. Mira, ya aprendimos el idioma quechua, el aymara, el puquina, pero ahora nos toca hablar de un nuevo tema en el curso de literatura. Ay, me encanta. A ver, cuéntanos un poco más sobre eso. A ver, vamos a regresar en el tiempo y vamos a hablar de un tema... ¿De qué tema crees que vamos a hablar? Ay, no, ya pues, estas cosas así, Está bien, cuéntanos. voy a contarte. A ver. Ya sé. Ocurrió a inicios del siglo XIX. A inicios del siglo XIX. Ya sé. ¿La independencia del Perú? Un poquito antes. Un poquito antes. Ya sé. La emancipación. Correcto, la emancipación. Pero no solo vamos a hablar de eso. ¿Ah, no? Vamos a hablar de la literatura de la época. Me encanta. Entonces, ¿vamos a ver el siguiente video? ¡Vamos! Si bien en el Perú nunca se ha visto un hombre con capa o superpoderes evitando el choque de un bus o luchando contra los delincuentes, pero sí que hemos tenido héroes muy importantes en nuestra historia. Hombres y mujeres valientes que lucharon por el país, pero que no combatieron contra alienígenas ni seres con 5 cabezas y 9 piernas, sino que lucharon para alcanzar la independencia del Perú, porque hasta en ese momento el país era un virreinato de España. Y de hecho, si sacaste 20 en tu examen de historia del Perú, sabrás que a esta época de lucha por la independencia se le conoció como emancipación e inicios de la República. Todo bacán con la onda de querer ser libres e independientes, pero centrémonos en la literatura de esa época. Así que comencemos hablando de los temas que eran tendencia: patria, libertad, sentimiento indígena. Comencemos hablando de la patria. Este tema fue importante en la literatura porque los antiguos peruanos ya tenían vínculos históricos y que vengan otras personas a imponerles cosas y romper con esto, de hecho les incomodaba. Del tema anterior surge el segundo tema importante, la libertad. Sí, esto andaba en la boca de todos porque en los años que estuvimos bajo el mando de los españoles, los antiguos peruanos pensaban todo el día en la manera de liberarse para no depender de terceros. Por otro lado, el sentimiento indígena fue un tercer tema de la literatura. Y es que la cultura indígena era herencia muy importante para la gente de esa época. Y no querían soltar para nada sus raíces y costumbres. En serio, no les vacilaba nada la idea de que los españoles vengan a imponer su cultura. Y ganas no les faltaban para invocar a los 14 incas dorados y del zodiaco para que lancen un conjuro y los regresen a Europa. Ok, ya sabes entonces que si tu profe te pregunta en el examen sobre los temas más importantes en la literatura de la emancipación e independencia, le responderás que fueron la patria, la libertad y el sentimiento indígena. Pero ahora veamos en qué forma se presentaron estos temas de la literatura en aquella época. Las formas de presentar la literatura fueron por medio de la copla, la oda, la fábula y el ensayo. Comencemos por las coplas, que eran composiciones poéticas que hablaban de los sentimientos del pueblo y que, por cierto, eran más cortas que un tuit y sus 280 caracteres. Por ejemplo, mira esta copla de aquí. ¿Hasta qué día, peruanos, nuestro noble corazón ha de sufrir la opresión y el yugo de los tiranos? ¿Notas el sentir en la copla? Tienes que saber que esta circuló en Huánuco y en Guamalíes en 1814. Pero ahora hablemos de una segunda forma de presentar la literatura en la emancipación peruana, la oda, que a diferencia de la copla es una composición poética recontra extensa y de elogio. Si quieres saber de qué te hablo, busca la oda a la Victoria de Junín, escrita por José Joaquín Olmedo, en honor al libertador Simón Bolívar. Por otro lado, la fábula también fue otra composición literaria que se hizo presente. Tienes que saber que las más conocidas de la época pertenecieron a un revolucionario independentista peruano que también era poeta. ¿Lo reconoces? Es Mariano Melgar y es quien utilizó este modelo griego de contar una historia para dar un mensaje o enseñanza. Por último, hablemos del ensayo, un texto donde se escribían ideas sobre la liberación de la sociedad de la época. En El Mercurio Peruano, que no era un libro de química o de astrología, sino un periódico que se publicaba cada 2 semanas en donde habían importantísimos ensayos y que tuvo entre sus editores más famosos a los precursores Hipólito Unanue y José Baquíjano y Carrillo.
Todas esas composiciones que acabamos de presentarte tenían sus temas propios, pero compartían algo en común: la valoración de las costumbres peruanas, que se expresará en una corriente literaria conocida como costumbrismo, y en la que se hablaba sobre la idiosincrasia de la época, asumiendo paralelamente la influencia del neoclasicismo y el romanticismo. Uno de los principales representantes fue el limeño Manuel Asensio Segura, el autor de Ñacatita. Y si bien la literatura de la emancipación no luchó tan directamente contra los españoles que no querían irse del Perú, sí que ayudó a encender la llama de la búsqueda de la libertad y motivó a que los peruanos de la época valoren más sus orígenes. Chicos, cerramos nuevo tema con nueva pregunta, pero esta vez no hablaremos del idioma quechua, sino de la literatura de la emancipación. La pregunta para ustedes es: ¿cuál de los siguientes temas no fue uno de los más populares en la emancipación e inicios de la República del Perú? A. El sentimiento indígena. B. La patria. C. Las costumbres españolas. Ay, qué fácil, ¿ah? Eso está facilito. La verdad es que yo no sé nada de este tema, no me acuerdo. Mira, tranquilo. Chicos de producción, ¿pueden ayudarnos, por favor? Creo que tampoco están seguros, Dani. No. Mejor hay que preguntarle a la profe. La alternativa correcta es la C, las costumbres españolas. Los temas más importantes de la literatura de la época fueron la libertad, la patria y el sentimiento indígena. Profe, gracias por esa pregunta. La verdad es que está un poco difícil, ¿ah? Pero bueno, la hemos respondido bastante bien porque hemos estado atentos, no como otras personas. Para la próxima lo haré mejor. Pero ahora nos vamos con el curso que me encanta tanto. Ah, ya sé cuál es. Razonamiento verbal.